Sin duda, los milagros de Jesús se han tomado como algo extraordinario que no se puede explicar de manera científica. No es más que la revelación del Padre ante nosotros como sus hijos. Los milagros de Jesús que nos dan esperanza y fuerza de quitar el pecado de nuestras vidas, de convertirnos al Padre y buscar siempre el amor para compartir con los demás, haciendo iglesia. Tal es la vida de Jesús, quien nos revela al Padre en esos milagros. Y de todos esos milagros, existen dos que se han confundido como él mismo, el ciego de nacimiento y Bartimeo el ciego. Pero primero en este video te voy a contar a Bartimeo el ciego. Me baso del Evangelio de Marcos, del capítulo 10, versículo 46 al 52. Llegaron a Jericó, y cuando llegó, salía de allí con sus discípulos, y un gentío considerable. Bartimeo, hijo de Timeo, un ciego mendigando, estaba sentado al costado del camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, compadécete de mí». Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, compadécete de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres de mí?». Contestó el ciego: «Maestro, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Y bueno, primero llegaron de Jericó, y cuando llegó salía de allí con sus discípulos y un gentío considerable, que en ese momento se hablaba de tantos seguidores que estaban con Jesús para preparar su recibimiento a Jerusalén. Y ahí se encontraba un ciego mendigado a un costado del camino, aprovechando el gentío para ganarse la vida de alguna manera. Su nombre Bartimeo, que significa hijo de Timeo, quien en su condición se encontraba en pobreza y en la cual dependía, como repito, de mendigar para ganarse la vida. Cuando éste simplemente oyó que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí», donde aquí nos podemos dar cuenta que Bartimeo sabía quién era en realidad Jesús. Sea por su fama de ser tan mencionado, Bartimeo gritó y comenzó a dar voces llamándolo, con un deseo movido por conocer a Jesús. Investigando un poquito, nos damos cuenta que Jericó, siendo una ciudad maldita y despreciada, salió un ciego, al que se le privó de su vista, quien había comprendido más sobre su persona de Jesús, siendo que muchos judíos y fariseos no pudieron comprender más de él, demostrando la ceguera de Israel con Jesús en medio, y un judío ciego lo percibía con toda la claridad. En ese momento, Bartimeo no solo reconocía a Jesús como el hombre proveniente de Israel, sino que lo reconoció como el hijo de David, demostrando que Bartimeo comprendió que era el Mesías anunciado, el Rey y el Santo tan arduamente esperado, el Salvador de los hombres, aquí aceptando la divinidad de Jesús al pedirle que tuviera misericordia de él, demostrándonos que tenía la fe para que fuera escuchado. Muchos lo reprendían para que callase, pues algo raro e interesante sucede aquí. Para el gentío, el ciego era alguien tan banal, sin importancia, tal como lo es en la actualidad con la gente así en la calle, en los templos o en algún sitio público. Así como Bartimeo, con su forma de llamar la atención y gritar como los mendigos, no concordaba con la dignidad que merecía el Rey Jesús. Por otra parte, tenían prisa para llegar a Jerusalén, pues estaba preparando la bienvenida y entrada triunfal de Jesús a Jerusalén para establecer a Jesús como rey, sin que aquel mendigo les retrasara tal evento. También se considera, por obvias razones, que cuando Bartimeo lo llamó por hijo de David, no agradaba para nada a los líderes judíos, y fue por ello que decidieron pasar de largo, para no entrar en conflicto con un loco y blasfemo. Así también ellos pudieron considerar su ceguera como un castigo por sus pecados, no mencionado, pero teniendo una pequeña referencia con el ciego de nacimiento, a quien se le había considerado pecador de nacimiento. Quizá todos estos factores fueron los que motivaron al gentío a callar a Bartimeo el ciego. Pero Bartimeo gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Su insistencia y su fe le ayudó a perseverar contra una cerrada sociedad apática y prejuiciosa, tal como la vivimos.
Así vemos que Bartimeo es un ejemplo extraordinario de una voluntad firme y decidida, en la cual demostró que por muy importante que sea algo para el Señor, siempre estará para nosotros. Así, consideremos que nuestros problemas, sean insignificantes o pequeños, para Dios no lo es. Para Dios somos tan importantes como lo es Bartimeo, y nos damos cuenta cuando Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. De repente nos damos cuenta de algo que tristemente como sociedad e iglesia nos ocurre. Hay un giro tan inesperado. Toda esa muchedumbre que lo callaba, de repente le dieron ánimo al ciego y le pidieron que se levantara. Así es como nos damos cuenta que si no somos movidos por alguien a ayudar a nuestros hermanos, no lo vamos a hacer, solo porque Jesús les dijo que lo llamaran. También nos damos cuenta que dejarnos llevar por cosas que vemos más relevantes, dejamos pasar otras también importantes. Y aquí Jesús nos da cachetada con guante blanco para estar alerta con nuestro corazón para con nuestros semejantes. Así como en muchos templos que pasamos a persignarnos o a rezar y que solo vemos al necesitado de nuestro hombro para abajo. Entonces dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Nos damos cuenta que Bartimeo se despojó del manto, lo único que tenía en pertenencia. Solo se levantó con la actitud de que Jesús lo había oído. Así Bartimeo se acercó a él. Entonces Jesús le preguntó: ¿qué quieres de mí? Porque le preguntó demostrando que Dios espera de ti tu oración y tu petición con fe. Así que Bartimeo respondió: Maestro, que recobre la vista, dándonos una breve lección de amor y humildad con Dios, así como una oración en petición y respuesta, pero más allá, con un hermoso trasfondo. Bartimeo solo le pidió su libertad, no le pidió otra cosa más que la vista, siendo que ya había visto a Jesús desde su interior. Evidentemente Bartimeo obtuvo su recompensa por su fe. Fue que Jesús le dijo: vete, que tu fe te ha salvado, a lo que Bartimeo optó por seguirlo en el camino. Así es como obtenemos lo que queremos de Dios, y nos olvidamos por un rato, hasta que volvemos a estar en miseria por nuestro pecado. Pero Bartimeo nos da todas estas lecciones de fe, de voluntad de Dios, de conocerle, de perseverancia, de tanto que nos hace falta aprender de esos miserables que vemos, viendo que realmente los miserables somos nosotros. Nos hace falta perder la vista para ver de manera interior lo que nuestro espíritu le hace falta realmente, a nuestro Dios. No basta con solo hablarle a Dios, seguido de perseverar con nuestra oración y petición, así como de creer y esperar en Él, que así va a suceder, comprendiendo la voluntad de Dios en nosotros, porque Él quiere lo mejor para nosotros, no dejándonos influir por un gentío que puede ser apático, incluso que el mal interviene con darnos esa espina interior de falta de fe. Lo mejor es ser como el ciego Bartimeo, quien nos demuestra tal humildad y voluntad. Y bueno, quiero dedicar este video a mi amigo Armando Urbano, quien en su ministerio se llama Bartimeo el Ciego precisamente. Si te gustó mi video, te suplico que le des like, que lo compartas, y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa la campanita para recibir mis notificaciones. Recuerda que Dios te ama, y nos vemos hasta el próximo video.